Tenemos el siguiente invitado, sabe microfonar, es Marcos Viñuela. Mientras lo hace, mientras le ponemos ese micrófono para que podáis escucharle perfectamente, os cuento brevemente un poquito acerca de su carrera, de su trabajo. Él es emprendedor y CEO de Symbiosis. Es una empresa tecnológica con sede en Gijón, donde integra diseño, tecnología y estrategia para desarrollar soluciones digitales e innovadoras. Es un apasionado de liderazgo de equipos, fomenta además la creatividad y crea sinergias que impulsan, en definitiva, el crecimiento. Participa también en otras empresas como OkTicket y Tech4Snow, siempre con el objetivo de aportar valor a través de la tecnología y también el diseño. Marcos se define como profundamente estar comprometido con el fomento de la innovación en Asturias, participando activamente en eventos como este, relacionados con el emprendimiento, la tecnología, así que tenía que estar presente sí o sí en TechRise Oviedo. Como nos adelantaba Roberto, hoy nos va a hablar de cómo se cocina una startup. No necesitáis ollas, ni cucharones, ni nada por el estilo, ni siquiera delantales. Marcos, un aplauso para él. Os dejo con él. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, en esta presentación lo que he tratado de hacer es sintetizar, se acopla un poco. He tratado de sintetizar lo que fue el aprendizaje en todos estos años que llevamos ayudando a empresas y emprendedores a crear soluciones digitales. Sí. Soluciones digitales en la nube fundamentalmente, ¿vale? Y en este proceso también he tenido la suerte de acompañar a otros emprendedores, como, bueno, pues por ejemplo, esta mañana habéis podido ver a mi socio Iván Rodríguez de OkTicket, y de verdad que esa experiencia pues me ha servido para, entre otras cosas, darme cuenta que cuando empecé con todo esto no tenía ni idea de lo que era una startup, no entendía lo que era una startup, algunas de las cosas que me decían me descolocaban totalmente la cabeza. Y entonces lo que he tratado es de sintetizar esas ideas en una presentación que la explico a modo de receta de cocina, básicamente porque es un formato que creo que todo el mundo puede entender perfectamente, ¿no? No podemos hacer una paella si no tenemos arroz, ¿no? Entonces, yo quiero decir que esto es un resumen, como digo, de mi propia experiencia y no pretendo, aunque sea en forma de receta de cocina, no pretendo dar recetas para el éxito, simplemente aportar un poco de luz a la idea de si lo que tenemos entre manos es una startup o no. Y si tenemos los ingredientes y la fórmula para llevarla a cabo con éxito, ¿vale? Entonces, como todas las recetas de cocina, el primer paso que nos encontramos con la receta es para saber si nos vamos a embarcar con ella o no, es qué nivel de dificultad va a tener, ¿no? Y en este caso, pues el nivel de dificultad lo considero que es muy alto, probablemente sea de las cosas más difíciles de hacer, y antes se hablaba de esa tasa de éxito de 1 de cada 10, en el mejor de los casos, ¿vale? Yo creo que 1 de cada 10 igual es en las startups invertidas. No sé si Pau podrá corroborarlo, pero vamos, en general es muy difícil tener éxito en este viaje, ¿vale? El tiempo de preparación mínimo pues va a llevar, y cuando digo tiempo de preparación mínimo es cuando ya alcanzas una consideración con algo que se puede considerar que es una startup y que puede enfocar un crecimiento exponencial, ¿vale? Pues puede ser de mínimo 1 y 3 años, entre 1 y 3 años, ¿vale? Y el coste mínimo, bueno, yo aquí pongo una cifra de referencia de 100.000 euros. Sinceramente, esto me decidí a ponerlo, ¿por qué? Porque en todos estos años, y que siempre hemos tenido muy buena disposición a acoger a gente, a recibir a gente que nos venía con ideas de negocios y que quería que les ayudásemos tecnológicamente, pues claro, hemos visto mucha gente que entraba por la puerta diciendo, bueno, pues tengo una idea maravillosa, mira, esta es mi idea y tal, no sé qué, y le decías, bueno, pues oye, ¿cómo? ¿Y qué vas a...? Pues no tiene mala pinta, ¿y a quién se lo vas a vender? Y dice, bueno, pues se lo he pensado vender aquí al ayuntamiento, al no sé qué, al tal, todo hablando en términos locales, ¿no? Y al final a lo mejor te acababan diciendo, bueno, pues ¿y cómo lo voy a llamar? ¿No? Astur no sé qué, o no sé qué Astur, ¿vale? Como una cosa, es toda una declaración de intenciones ese viaje, porque al final, y luego, bueno, ya por último acababan diciendo que tenían 3.000 euros para invertir y que pensaban que podían hacer algo diferencial en el mercado con ese dinero, ¿no? Entonces, yo no he visto ningún proyecto que llegase al mercado, ya no digo con éxito, digo que teniendo la oportunidad de fracasar, vamos a decir. Llegar al mercado me refiero a tocar a algún cliente, a venderle el producto a algún cliente y a tal, que no hubiese invertido un mínimo de 100.000 euros, ¿vale? Y es la tasa que pongo, pero vamos, es el mínimo, vamos. A partir de ahí, esto es una inversión constante, ¿vale? Cuando uno piensa que un producto tecnológico es como si te compras, no sé, un carromato, que toda la vida
vas a tener el carromato. No, no, al final esto hay que actualizarlo, hay que invertir constantemente en evolucionarlo y actualizarlo y demás, y hay que ser consciente de esa inversión, ¿vale? Si hablamos de los ingredientes, cuando hablamos de una startup, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un servicio o producto innovador, estamos hablando de un equipo emprendedor y estamos hablando de una financiación para arrancar el proyecto, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de servicio o producto innovador, podemos estar hablando de producto o podemos estar hablando de modelo de negocio. Todos sabéis el ejemplo, por ejemplo, de, bueno, si nos fijamos ahora en las plataformas de vídeo que hay de streaming y demás, pues tenemos plataformas como Netflix que al final, vamos a decir, bueno, ahora podríamos entrar en detalles, ¿no? Pero no hace una cosa muy distinta a la que hacía en su día Blockbuster, ¿vale? Lo que innovó fue en el modelo de negocio, fue en los canales a través de los que distribuía ese contenido, pero al final es contenido audiovisual, que era lo que vendían cuando te alquilaban una cinta, ¿no? Entonces, realmente tú puedes hacer un producto que sea algo que existe perfectamente en el mercado, que los usuarios tienen acceso a él, pero que la forma en la que das acceso a ese servicio, bueno, como Spotify con la música que se cargó los CDs, o Apple Music, o bueno, todos estos servicios de música que hay, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que la innovación puede venir de cualquiera de las dos partes, y es más, yo creo que la innovación más disruptiva es la que de verdad toca el modelo de negocio, o sea, toca el modelo de negocio de una forma original y acierta con cómo llegar al cliente en esa parte, ¿vale? Si hablamos del equipo emprendedor, estamos hablando de negocio. Estamos hablando, y en primer lugar, y no lo pongo por casualidad, estamos hablando de negocio porque lo que vayas a hacer tienes que ser capaz de venderlo. Yo en toda la experiencia que llevo trabajando con empresas y emprendedores, al final, si analizo cada una de las empresas, éxitos y fracasos con los que he tenido relación estos 16 años, el mayor factor de éxito de una empresa es la capacidad de vender. No es ni la capacidad de crear la tecnología más disruptiva, ni tal, es la capacidad de vender. Entonces, alguien que es capaz de detectando esa necesidad en el mercado y demás, ofrecer un producto y ofrecerlo de manera que los clientes al final lo compren, desarrollar esa estrategia de venta, ¿no? Tienes que entender de estrategia, y en este caso de estrategia me refiero pues a por ejemplo, pues con quién tienes para conseguir este propósito que me he propuesto, con quién tengo que asociarme, con quién tengo que buscar alianzas, qué tengo que hacer que me diferencie de la competencia, qué competidores tengo, o sea, todo lo que es vigilar y tomar decisiones desde el punto de vista estratégico, cuál va a ser el próximo paso que va a dar la empresa, la organización que voy a montar para vender mi producto y mi servicio, pues es toda esta parte de estrategia, y tienes que entender de producto. Tienes que entender, obviamente, si quieres hacer un producto, si quieres hacer unos zapatos, tienes que tener una fábrica de zapatos, tienes que entender de cómo se fabrican los zapatos, si quieres, bueno, tienes que entender cómo vas a hacer tu producto y cómo vas a hacer que ese producto se diferencie de la competencia, ¿vale? Si le damos la vuelta a estos tres roles, estos tres perfiles, que yo creo que son los fundamentales de cualquier empresa, cualquier startup, estaríamos hablando de un rol de director comercial, por decirlo de alguna manera, alguien que está en contacto, que está en contacto con los clientes, que entiende sus necesidades, etcétera, que sabe venderles finalmente, ¿vale? Estamos hablando de un CEO, alguien que es capaz de llevar una empresa y manejar todas las variables, pues hacer un poco de hombre orquesta en toda la casa para manejar desde las variables financieras hasta lo que decíamos de alianzas, de ventas y tal, comunicar hacer un poco de nexo de unión. Y tienes que tener un product owner, alguien que con las necesidades que se trae el director comercial de los clientes es capaz de decidir qué es lo próximo que va a hacer en el producto y en qué orden de prioridad, ¿vale? Lo normal en una circunstancia, o sea, en una composición de una startup no es esto. Esto es una persona que pueda ejecutar los tres roles. Yo os puedo confesar que solo he conocido una en estos 16 años, que la habéis visto esta mañana hablando aquí, que es Iván Rodríguez, ¿vale? Que tiene la capacidad de hacer los tres roles en uno. O sea, es más, no sabéis el valor que tiene, porque todo lo que conocéis lo que se llama el teléfono escacharrado, ¿no? Cuando alguien va y tiene una experiencia por sí mismo, intenta contarle a otro esa experiencia, por el camino se van perdiendo cosas, ¿no? Bueno, pues no sabéis el valor que puede tener que alguien sea capaz de vender al nivel que es capaz de vender Iván y de entender las necesidades del mercado como las entiende él, y que se vaya y que coja esas necesidades y por el camino él en su cabeza las traslade a funcionalidades de un producto que está construyendo, llegue a la puerta del equipo de desarrollo y le diga, mira, las próximas funcionalidades que vamos a hacer son estas, vamos a hacerlas así, cada una va a funcionar de esta manera,
Y además, el orden de prioridad tiene que ser este y este y este, porque tengo estas oportunidades de venta o estas facilidades o estos, bueno, lo que sea, este escenario. Eso es conectar lo que es dirección comercial con Product Owners. Si encima a todo eso le añades que es capaz de dirigir una empresa de 73 personas, me parece que tiene ahora en plantilla OkTicket, pues la verdad es que es una rara avis, vamos a decir, ¿vale? Y es el bacon del que hablaba él antes, que es difícil de encontrar, ¿no? ¿Cuál es la situación más normal que nos encontramos? Bueno, o quizá podría decir, y corrígeme si me equivoco, Pau, pero la ideal para un inversor que puede invertir en una startup, pues que al menos haya dos personas que entre las dos balanceen esos roles, o sea, puedan realizar esos roles. Obviamente la figura anterior no está exenta de riesgos. O sea, un inversor, al invertir en una empresa, está asumiendo un riesgo, y uno de los riesgos es que las personas, una persona solo puede enfermar, puede tener un accidente, yo qué sé, puede cruzarse un cable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, siempre tener este balanceo de al mínimo dos figuras emprendedoras, dos fundadores de una empresa que controlen esos tres roles igualmente, es una figura ideal, ¿vale? Aquí no estoy poniendo un cuarto rol, que no sé si os habéis fijado, que es el tema de producto. He hablado del Product Owner, no he hablado de la dirección técnica, ¿vale? De realizar el producto, de tal. Nosotros, en el caso de OkTicket, Symbiosis hizo el mínimo producto viable y luego incubó la empresa y hasta que fue montando su equipo técnico, que se hizo cargo de ese producto mínimo viable. No quiero denostar la necesidad de la tecnología, pero la tecnología no es un fin en sí mismo, es un medio para conseguir un fin. Y para conseguir el fin, los roles que necesitas tener claros son estos tres. El cuarto, puedes conseguirlo, obviamente tienes más fortaleza si la tecnología la tienes dentro de la casa, pero hoy por hoy es una auténtica quimera formar un equipo técnico de cero, partiendo de gente que no tenga experiencia o lo que sea. Si lo quieres formar experimentado, el dineral es tremendo. Y si quieres hacer algo rápido y tal, y empastar un equipo para que funcione y demás, el coste de oportunidad puede ser muy grande. Por eso, por ejemplo, en Symbiosis nos empeñamos tanto en dar ayuda a las startups para crear estos productos mínimos viables, entendiendo que esto es lo que tiene que tener la empresa in-house como mínimo, ¿vale? Y aquí estamos hablando de personas, ¿vale? Y cuando estamos hablando de personas, las personas tienen motivaciones por las que hacen las cosas, y en relación a los negocios hay tres motivaciones que mueven fundamentalmente a las personas. Una es el ego, la necesidad de figurar, ¿no? Otra es la ambición, oye, pues quiero ganar dinero, y cuanto más mejor, obviamente. Y la realización personal, ¿vale? Dentro de esos tres ejes en los que se mueven las personas, yo he definido, bueno, pues un poco lo que es el espacio que hay en medio de esto. En algún momento en el tiempo y durante toda la vida de nuestra startup se va a situar nuestro liderazgo, ¿vale? Balanceado entre esos tres ejes de motivación, y en algún momento, en ese mismo momento, en otro momento del tiempo, lo que sea, se va a situar el éxito, ¿vale? El punto de equilibrio necesario para conseguir el éxito. Esta de la gestión de las personas es de las cosas más complejas dentro de los ingredientes, ¿vale? ¿Cuáles son los casos extremos que podemos encontrarnos? Pues podemos encontrarnos con que es muy típico de empresas que están fundadas por gente de base tecnológica como yo, básicamente, que es el friki, ¿vale? Que es que básicamente le gusta mucho lo que hace, le gusta hacer tecnología, busca una solución, busca un problema real, busca una solución para ese problema, como decía Roberto, pero luego al final lo que hace es centrarse en desarrollar su producto y nunca está suficientemente bien, y toda la inversión y todo el esfuerzo lo mete en el producto, pero se olvida del ego y se olvida de la ambición, se olvida de contarlo y se olvida de venderlo. Lo más probable es que fracase este proyecto, ¿vale? También luego os explico un último caso que en algún momento puede ser necesario tirar de estos extremos, ¿vale? El extremo de arriba, el que solo está motivado por el ego y por figurar, por subirse a los escenarios y ser muy famoso y todo eso, el típico vendehumo, ¿vale? Aquí tenemos ejemplos sobrados de gente y bueno, yo creo que se han visto un montón de casos de startups que han parecido petar lo que estaba detrás de ellos, Google, que no sé qué, qué tal, qué cual, y que al final rascas un poco la superficie y no hay ni producto, ni modelo de negocio, ni nada. Solo un tipo que lo comunica muy bien, lo cuenta muy bien, convence a todo el mundo y tal, y al final
Bueno, pues ese es un caso bastante típico también. Este tercer caso, que sería el avaricioso, uy, se apagó ahí sí, que sería el avaricioso, este ni siquiera llegamos a oír hablar de él, porque ni hace producto, o sea, alguien que lo único que quiere es ganar dinero desde cero, no quiere invertir nada, está ahí agarrado esperando a que le caigan las cosas encima sin hacer nada, pues al final directamente pasa desapercibido, ¿no? Y este último caso es el que podríamos llamar el equilibrado. Pues depende, porque vaya, no sé qué pasa sí, porque estos tres roles que comento, o sea, estas tres posiciones extremo en un momento de la empresa pueden ser necesarios. O sea, si tenemos el producto desarrollado, tenemos el modelo de negocio definido y bien definido, y tenemos que hacer conocer nuestro producto, pues tenemos que sacar al vendehumo a los escenarios, ¿sabes? Al que tenga más capacidad para desarrollar la parte del ego, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas, o por ejemplo, si estamos desarrollando productos, si ahora estamos desarrollando producto porque queremos salir rápido y tal, pues obviamente el desarrollo de producto tendrá que tener prioridad, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con la manera que yo entiendo el liderazgo, que he entendido el liderazgo siempre, que liderar no es mandar. Tú no eres el jefe, eres alguien que tiene la capacidad de dar el bastón de mando a alguien en cada momento. Entonces, un buen líder es el que sabe en cada momento quién tiene que tener predominancia, incluso callarse, ¿vale? Callarse porque muchas veces, pues como todos, pues identificarse cada uno en dónde está en este triángulo es importante, ¿vale? Porque una startup no suele ser una persona nada más, suele ser varias y encima con distintos pesos, distintas personalidades, etcétera. Claro, si lo situamos esto en el triángulo, pues al final cada uno hace fuerza para su lado. Si tenemos esta figura y cada uno sabe perfectamente el papel que juega, tú eres el del ego, tú eres el avaricioso, tú eres el ambicioso, tú eres el friki, ¿no? Pues esto incluso de una forma, vamos a decir, distendida, puedes decirle a uno, oye, que no es tu momento, chaval. O sea, que no espera que ahora me toca a mí, que esto hay que contarlo y soy yo el que tiene más capacidades de esto, ¿no? Entonces, encontrar el equilibrio para que el punto de liderazgo de la startup en cada momento de la startup esté en el sitio donde tiene que estar es muy complicado, ¿vale? Es una de las... Entonces, aquí en lo que se refiere a las personas, la verdad, yo creo que es la gestión más complicada y también la razón principal por la que alguien te va a invertir, lo que decían antes, pues si un fondo detecta que una persona es una persona que va a tener éxito de una manera o de otra en la vida, pues lo que decía Iván, ¿no? Te puede llegar a invertir aunque no piense que vayas a tener éxito esta vez, ¿vale? Y por último, bueno, el último de los ingredientes es la financiación, que en esta primera fase, el lanzamiento de la startup o tal, mi opinión, esto es una opinión personal, es que tiene que ponerlo el emprendedor de alguna manera y para eso pues tiene instrumentos como capital semilla, ¿vale? O sea, tiene que financiarse, tiene que tal. O sea, yo creo que llegar a la puerta de un inversor y picar a la puerta y pedirle dinero sin haber mojado la oreja, o sea, dices tú, yo tengo esta idea, creo en la idea, voy a dejar la vida por ello y tal, no sé qué, ¿cuánto invertiste en esto? Cero. Pues no pinta muy bien, la verdad. Aparte que te va a coger mucho equity por poco, porque al final la valoración que te puede dar en eso, básicamente estás trasladándole todo el riesgo al inversor, ¿no? Vale, y luego, bueno, esto en lo que respecta a los ingredientes. En lo que respecta a la preparación, pues esto coincide un poco con lo que decía Roberto, lo veréis en el discurso también. Tenemos que definir un mínimo producto viable. Tenemos que hacer el get out of the building, el sacar nuestro producto cuanto antes al mercado para ver si nuestras hipótesis de negocio se cumplen, porque nosotros, como decía, no trabajas sobre hechos, trabajas sobre suposiciones. Tú supones que la gente se va a comportar así, que tu producto van a pagar tanto por él, que van a hacer... Bueno, y al final lo sacas al mercado y la gente hace lo que le da la gana, le da la vuelta a todo, normalmente no funciona nada como pensaste y tienes que tomar decisiones, ¿vale? Entonces... Y por último, pues validar esas hipótesis, validar ese producto y tal. Si estamos hablando de definir un mínimo producto viable, ¿en qué consiste? Pues esto, básicamente definir un producto V01, vamos, una versión 01 y el modelo de negocio V01 y un mercado V01, algo donde puedas empezar a probar tus hipótesis. Y cuando dice mínimo producto viable, dice mínimo por algo. Quiero decir, porque es el riesgo, o sea, esto te va a servir para validar las primeras hipótesis de negocio que tengas y cuanto menos inviertas en él,
menos riesgo corres. O sea, si luego tus hipótesis se van todas al carajo a la primera y no tienes otras, pues gastaste menos, ¿vale? Entonces, el mínimo te lo define todo aquel producto que te va a permitir validar las hipótesis que tú consideras básicas, que planteas para desarrollar el modelo de negocio que tienes en mente, ¿vale? Y si hablamos de la preparación, de hacer un get out of the building, una vez que sales con tu producto mínimo viable al mercado, ¿qué es lo que haces? Pues haces este ciclo que os sonará seguramente, ¿vale? Construyo el producto, bueno, ya tengo construido el producto mínimo viable, lo saco al mercado, veo qué pasa, mido, ¿vale? Aprendo y en función de si estoy validando mis hipótesis, las hipótesis que había planteado están validadas y tal, entonces itero en la misma, o sea, insisto en el mismo camino, ¿vale? Y si las hipótesis se me vienen abajo, pues tengo que plantear otras. Y a eso lo llamamos pivotar, ¿vale? Pivotar básicamente, cambiar, intentar cambiar. Pues nosotros, por ejemplo, cuando salimos con OkTicket, la primera idea era regalarlo y vivir del cross-selling. Y decíamos, bueno, pues a precio cero, demanda infinita, pues venga, todo el mundo lo va a tener gratis, que no tienes problema para venderlo, obviamente, pero luego tenías cosas como acuerdos con el tenedor, que tú hacías que cada vez que uno reservaba en un restaurante por el tenedor con la aplicación de OkTicket, que no llegamos ni siquiera a implementarlo, nos llevamos €1 por cada comensal. O sea, para el precio al que se venden las licencias ahora, si hubiéramos conseguido desarrollar ese modelo, con 3 comidas que hicieras fuera, pagaste la licencia del año. No sé, o sea, era una cosa como... Entonces, bueno, básicamente esto respecto a lo que es sacar el producto y probar tus hipótesis, ¿vale? Y por último, ¿hasta cuándo haces este proceso? Hasta que validas. Hasta que validas, y una vez que lo validas, lo que tienes es un producto, la primera versión del producto, vamos a decir, ya válida, ya con hipótesis validadas, con modelo de negocio validado, con un mercado validado, ¿vale? El que hayas podido probar o pilotar, y a partir de aquí ya vamos a decir que tienes la base para empezar a demostrar tu capacidad de crecimiento. Porque básicamente, si vamos a la definición de Eric Rice de lo que es una startup, Eric Rice dice que una startup es una institución humana diseñada para construir un producto o servicio innovador en un escenario de extrema incertidumbre. Básicamente que no tenemos ni puñetera idea de lo que va a pasar. Estamos haciendo algo nuevo, ofreciendo algo nuevo y tal. Si os fijáis, en ningún momento habla de la palabra empresa ahí. O sea, dice human institution, o sea, una institución humana. Bueno, pues básicamente, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Pues porque básicamente, y esto a mí me costó muchísimo entenderlo, básicamente una startup no tiene como objetivo principal ganar dinero. Y esto, que quede claro que yo escuché, yo la primera vez que lo escuché a mí me crujió el cerebro. O sea, decían, no, es que hasta puede estar mal visto que ganes dinero con una startup. Digo, hombre, yo ahora no lo diría así, pero bueno, pero entiendo el que me lo decía, con qué ánimo me lo decía, ¿vale? Básicamente, tu objetivo principal no es este, el objetivo principal de cualquier empresa sería este. Pero en una startup no, en una startup el objetivo principal es demostrar que tienes un modelo de negocio repetible y escalable. O sea, básicamente tienes que invertir todo en el menor tiempo posible para demostrar tu capacidad de crecimiento, cuanto más mejor. ¿Y por qué tienes que hacer esto? O sea, ¿qué diferencia hay entre una startup y una empresa tradicional? Si voy creciendo de forma orgánica y voy haciendo inversiones a medida que voy vendiendo y que voy tal, no sé qué, pues al final el tiempo en el que voy a conseguir crecer, como lo hace una startup, se dilata en años. Si tú vas a vender tu empresa, por ejemplo, en ese modelo, lo normal es que, dependiendo de lo bueno que seas negociando y lo estable que sea tu empresa, vas a obtener un precio de compra de la empresa de un multiplicador de EBITDA que tengas anual entre 8 y 12, siendo muy, muy buen negociador, ¿vale? En el caso de una startup, los multiplicadores son, o sea, de repente una empresa que no tiene EBITDA, no tiene beneficios, no tiene tal, pero está demostrando esas hipótesis de negocio, esa capacidad de crecimiento, te pueden pagar muchísimas, bueno, auténticas locuras como hemos visto, aunque ahora se está racionalizando un poco el mercado, ¿no? Pero es ¿por qué? Porque se mide por otros parámetros, porque al final un private equity, alguien que te puede comprar la empresa, cuando tú le das las palancas que tiene que tocar para crecer, por ejemplo, si yo demuestro que mi producto funciona en un país y de repente me voy a otro y haciendo las mismas cosas que hice en el primer país, me vuelve a funcionar otra vez y tal, no sé qué, ya estoy demostrando palancas, estoy diciendo, oye, cuidado, que si tú llevas a un país y haces esto,
te va a funcionar. Y hacer eso normalmente es cuestión de dinero. Y dinero es justo lo que tiene un private equity. Entonces, en cuanto le das la fórmula mágica, ya le demostraste las hipótesis de negocio, ya corriste todos los riesgos que tenías que haber corrido para eso, pues el private equity sabe que ahí mete dinero y tiene un efecto multiplicador que efectivamente le da a la empresa un valor mucho mayor que el que realmente tiene en el momento de la compra, ¿vale? Y en ese momento, en el momento que demostramos que tenemos un modelo de negocio repetible y escalable, pues una startup se convierte en una pequeña gran empresa, ¿vale? Y ahora sí, ahora el objetivo es ganar dinero, cuanto más mejor, y conquistar el mundo. Y bueno, y esto es todo, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, alguna... Si tuvieras que priorizar una cosa en el proceso de MVP, Sí. ¿qué priorizarías? Solo una cosa. La venta, bueno, siempre, o sea, el factor de éxito, el factor clave de éxito de las empresas tecnológicas que he conocido que han tocado ese éxito, el factor clave más definitivo, siempre ha sido la capacidad de vender. Nunca ha sido la tecnología, siempre ha sido la capacidad de venderla. Y es que tradicionalmente tenemos ejemplos en la historia. Bueno, la gente de mi generación hablamos mucho del caso de VHS con beta, ¿no? No sé si alguno igual ni sabéis de qué estoy hablando, pero básicamente eran dos sistemas de vídeo. Uno era propietario, el beta era propietario de Sony y el VHS era más abierto, digamos, al mercado y tal, y al final era mucho mejor beta, pero sin embargo triunfó VHS por el tema del marketing, por el tema de, bueno, pues no me preguntéis por qué, pero al final tú ibas a un videoclub a coger una película y había 800 en beta, en VHS y 10 en beta, básicamente, porque no había mercado, no habían conseguido entrar al mercado. Y sin embargo era una tecnología mejor. Entonces yo si tuviera que elegir una faceta, más que lo que me preguntabas justo, Pau, una característica de un emprendedor, yo diría que tiene que ser vendedor. Que tiene que ser vendedor. O sea, pensamos siempre en el tecnólogo de tal, pero... ¿Cómo implementas lo que estás diciendo en un proceso de crear un MVP? O sea, ¿cuál es cómo cruzas en un momento de MVP, que no hay ventas, ni siquiera se sabe cómo será? Bueno, el vendedor va a plantear las hipótesis de negocio, empezando por ahí, y va a plantear el producto que quiere construir para demostrar esas hipótesis. Al final, yo lo que digo, el MVP está ligado justo a esas hipótesis que quieres demostrar. Entonces, y en el momento que sabe cuál es el negocio que quiere desarrollar y qué hipótesis de negocio quiere demostrar y sabrá definir qué características tiene que tener ese producto, ese MVP, para poder demostrar esas variables al final. Y es poner esas variables en juego, que cuando hagas el get out of the building que llamamos, pues al final que tengas mecanismos por los cuales puedas medir si efectivamente esto que planteaste, que los clientes iban a hacer así, lo hacen así, o si por ejemplo es un tema, tú puedes tener métricas de registro de usuarios. Dices tú, no, yo es que voy a hacer esto y eso me va a llevar a tener 100.000 usuarios en un año. Bueno, pues esto, obviamente tienes que tener un registro de usuarios y tienes que ser capaz de hacer esto y esto que has dicho. Entonces el MVP realmente viene muy determinado, desde mi punto de vista, desde las hipótesis de negocio que quieras demostrar en ese punto de partida. Perdón, de la base que hablas de datos a la suposición, ¿no? Del cambio a la incertidumbre, ¿hay un método que digamos que la receta de cocina de una startup debe seguir? O sea, que sea un poco más... Bueno. O sea, entiendo que... A ver, medir... Pero hay un específico que sea un método que se emplee, que sea más asertivo para llegar con ese pronóstico a tu público objetivo. No me atrevo a decir, o sea, como te decía, no me atrevo a dar fórmulas del éxito como tal. Lo que sí me atrevo a dar, o lo que intento mostrar aquí, son factores de riesgo que pueden llevar al fracaso absoluto. O sea, por lo que te digo, pues por ejemplo, cuando hablo de esos ingredientes, ¿no? Y hablaba antes de que no puedes hacer una paella si no tienes arroz. Es evidente que no puedes hacer una paella si no tienes arroz. Pues si no tienes desde mi punto de vista, si no eres capaz de desarrollar con el equipo fundador o con la ayuda que te presten esos tres roles de forma eficiente,
no vas a poder ser capaz de sacar adelante desde mi punto de vista, ojo, estoy dando... Entonces, lo del éxito ya depende mucho más de qué sea la startup, a qué mercado se dirija, la competencia que tienes, realmente si la disrupción que te puede venir. Ahora mismo, antes hablábamos del tema de la IA y de todas las herramientas que se están haciendo con las IAs conversacionales y demás. Y realmente una empresa tecnológica siempre tiene un riesgo de disrupción, de que venga alguien y le adelante por la derecha con una tecnología que resuelve no solo lo que resolvía él, sino otras cosas más y tal, y de la noche a la mañana no te ves ni con capacidad de reacción. Bueno, pues este riesgo de disrupción que siempre ha existido para las empresas, para mí ahora ha crecido de forma exponencial por el tema de la IA, porque tenemos al CEO de NVIDIA hablando en una charla en la que dice que va a convertir a todo el mundo en programador. Todo el mundo va a ser capaz de tal. O tenemos, pues no sé, modelos como el de Anthropic, que se oye hablar de ChatGPT, pero bueno, de OpenAI, pero hay más cosas, como esto de Anthropic y Cloud y demás, que ya te permiten, hablando con ellos, no solo hablar con ellos y que te contesten sobre las cosas que preguntas y que busquen por internet y qué tal y qué cual, sino que también te manejen herramientas en el propio ordenador. De momento lo hacen de una forma muy tosca, pero es que lo que a mí realmente me está explotando la cabeza de alguna manera es lo rápido que pasan las cosas, ¿no? Entonces, fijaos, o sea, hace un año frente a ahora, con todo el tema de la IA, o sea, no me imagino lo que será dentro de un año, porque además es que es exponencial. Exponencial, porque cuanto más se usa, más rápido va el avance en eso. Sí. Hola, Marcos. Una pregunta muy rápida. ¿Cuándo consideras tú que un MVP puede estar validado? ¿Cuando esas hipótesis ya se han confirmado o cuando un usuario paga por él? Bueno, depende de las hipótesis que tengas. A lo mejor las hipótesis para tu mínimo producto viable es que vas a tener 1 millón de usuarios y que eso y es las primeras que quieres definir y luego ya vas a desarrollar el modelo de negocio en una segunda fase. No lo sé, pero normalmente sí que es bueno que haya alguna, y sobre todo ahora, desde unos años para acá, métricas de negocio tienes que tener sí o sí. Entonces yo creo que no ir a buscar, por ejemplo, dinero de un fondo sin haber demostrado absolutamente ninguna métrica de negocio es exactamente complejo. Pero bueno, si has conseguido muchos usuarios, lo que decimos, depende, y tu aplicación la está usando, o tu producto lo está usando muchísimas personas y de forma constante y no se te caen esas personas y demás, y ahí puede tener sentido sin haber desarrollado absolutamente ninguna métrica de negocio conseguir financiación. Yo os digo que depende del proyecto siempre, ¿no? Y de tal. Y en cualquier caso, ojo, porque ojo también con dar por validada una hipótesis con una muestra poco significativa. Pues tú tienes un público objetivo que puede tener una segmentación, un tal, no sé qué, y al final dices, hay gente que a lo mejor dice le funciona con 3 clientes y dice, pues ya me funciona con todos, ¿no? No, hay que intentar ser un poco rigurosos con eso, ¿no? Un poco serios. Al final, en cualquier estudio o investigación científica, la validez del estudio la hará la rigurosidad de los datos y los significativos que sean. Si yo tengo clientes que pueden ser pues altos, bajos, gordos, tal, no sé qué, y de repente y solo lo tengo demostrado con uno de esos tipos de cliente, pues no lo tengo demostrado para todos, no puedo extrapolarlo a los demás. Entonces, bueno, ahí se trata de intentar tener cuantas más métricas mejor, cuantos más pruebas mejor, contra más público objetivo mejor, ¿vale? Pero sí que ahí ya depende de uno el decir, bueno, pues yo quiero obviamente esas hipótesis son las que quiero demostrar y voy a darlas pues hacerse un plan, ¿no? Voy a darlas por demostradas cuando tenga tantos clientes y tantos tal y tenga feedback de este tipo, lo que sea, bueno, pues al final, pero es importante definirlas y seguirlas. Yo, si me permitís, que debo ser el mayor del lugar, antes de que se hablara de startups, estas cosas, se definía lo que era una empresa. Una empresa es una entidad que tiene 2 cosas: productos o servicios y clientes que pagan por esos productos o servicios. Productos y servicios y clientes que pagan por esos productos y servicios. Yo creo que las startups a veces no piensan que ese es el objetivo final. O sea, todo esto tiene que ir desde el principio a tener clientes que paguen por tus servicios. No que tienes una idea maravillosa, que
No, es que si no hay alguien que paga por esos servicios, todo lo demás, todas las métricas, toda la historia que viene por el medio, no tiene ningún sentido. O sea, tienes que tener que tu conciencia tiene que ir, que al final esto es una empresa y la empresa tiene que cumplir solamente esos dos parámetros. Y todo eso va detrás de lo que hemos hablado estos 2 días. Pensar qué vas a hacer para tener clientes dispuestos a pagar por tus servicios. Que luego la empresa se valoriza y te la compra y esas cosas, va a ser si tienes clientes que pagan por tus servicios. Eso es el objetivo el que tienes que pensar. Si no creas un producto o un servicio que nadie está dispuesto a pagar por él, por muy chulo o maravillosa que te parezca a ti, es lo que tienes que estar haciéndote y evaluándote constantemente. Me da la sensación. Luego, sí. Luego hay otra cosa que es, y relacionado con lo que decía Enrique, el gráfico que mostró antes Roberto. Tú lo primero que validas de un problema es que existe la necesidad. Pero que exista la necesidad no quiere decir que exista el mercado. El mercado existe cuando alguien está dispuesto a pagar por ello, ¿vale? O sea, por ejemplo, os puedo poner un ejemplo reciente de una persona que me llamó, no os puedo decir que era tal, pero que quería hacer algo era un apasionado del... ¿Cómo se llama esto? Que vas con una moto por el monte, enduro, esto que subes con una moto de trial por el monte y tal. Y decía, es que no hay nada que esté dando una solución a los que practicamos esto para que tal, digital, para que les traquee, o sea, porque Strava se queda corto para todo lo que tienes que seguir y tal. Y entonces y en un momento dado me dice, y digo, ¿pero tú crees que hay mercado para esto? Sí, porque claro, además ahí hay un sesgo que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Si nosotros somos público objetivo de la solución que vamos a implementar, automáticamente hay que desconfiar de la confianza que tienes en que eso vaya a triunfar en el mercado. Porque tienes un sesgo muy, muy claro, ¿sabes? Si tú dices, es que a mí esto me resuelve una necesidad vital que tengo brutal. Bueno, pues en ese momento, cuando tú sepas que a ti te resuelve una necesidad brutal, tu juicio sobre si eso es una buena idea para implementar en el mercado o no, tienes que dividirlo por, ¿sabes?, por 40, no sé, o sea, porque vas a estar deseando tener esa solución. Lo que le pasaba a este hombre del enduro que os decía. Y me dice, no, y había unos italianos que empezaron a hacer una solución y tal, y jolín, la estábamos usando y estaba de maravilla, pero dejaron de hacerla. Y digo yo, igual tienes una pista ahí de por qué dejaron de hacerla. Porque sí existía la necesidad, pero no estaba validado el mercado. Entonces, primero, problema, luego validamos la necesidad. Validamos el mercado, que alguien puede vender y a partir de ahí actuamos, pero si no hay mercado, o sea, si nadie está dispuesto a pagar por ello o no eres capaz de encontrar la manera de pintar un plan para que alguien pague por ello, olvídate, ¿sabes? En la validación de la receta hiciste un alto con el tema de los 2 socios. ¿El tema perdón? De la validación de la receta. Sí. Tienes 2 socios, no tienes uno, tienes 2. Sí. Y no existe un tercero. ¿Puedes pensar que dentro del proyecto puedas validar la inteligencia artificial como un tercero? ¿Dentro del proyecto perdón? Validar la inteligencia artificial como un tercer socio. Bueno, a ver, al final tienes que cubrir esos roles de una manera efectiva, eficiente. Entonces, si encuentras la manera de hacerlo, al final sois 2 personas con las herramientas que podéis usar. Si gracias a la inteligencia artificial sois capaces de tomar las decisiones, por ejemplo, oye, tú sabes lo que necesita el cliente, a lo mejor, y sabes las capacidades que tiene la empresa y quieres ver qué es lo que puedes hacer sobre tu producto, a lo mejor, hablando de una forma más o menos consistente con una IA conversacional, consigues buenas ideas. Pero al final el que vas a acabar decidiendo eres tú, el que está ahí. Entonces, bueno, a ver, quiero decir, la función la tienes que cubrir. Tienes que buscar la manera de cubrirla. Porque si no está cubierta, está coja tu startup, al final. Oye, pues muchas gracias. Bueno, gracias.